puede hacer o generar muchísimo daño, ¿no? Con intencionalidades delincuenciales. ¿Qué tanto sabe usted del tema? Buen día. Gracias, Alberto. Buenos días. Este es un tema muy complejo, muy delicado. En el mundo hay millones de personas que se dedican al hackeo, personas especializadas, personas estudiadas, personas que conocen de computación y de medios digitales. Entonces, esta es una lucha. Por esa razón, los operadores tecnológicos necesitan poner candados, poner seguridades, blindar los sistemas, tener seguridades, tener claves, tener personas encargadas de esas claves, que serían las únicas que tendrían acceso a los sistemas, ¿no? Hacer bases de datos y copia de bases de datos blindadas para que nadie pueda, pues, definitivamente alterar esa información. Hay que ser muy celosos de la información, porque la información finalmente circula, es información privada, pertenece a las personas, pertenece a las instituciones, pero hemos visto pues que en los últimos tiempos el tema del robo informático se ha convertido en un delito muy grave, donde el cyber ha sido violentado, donde no solo se hackean cuentas, sino que se roban el dinero de las cuentas, sacan el dinero de las cuentas de los usuarios. Y por esa razón pues hay que tener muchísimo cuidado, y por otro lado el usuario tiene que tener muchísimo cuidado de cómo usa sus tarjetas, especialmente sus tarjetas para retiro de dinero de cajeros automáticos, cómo utiliza sus accesos a sus instituciones financieras. No puede dejar prendida la computadora con los datos guardados en la computadora. Hay mucha gente que va a un hotel, por ejemplo, y utiliza la computadora del hotel y entra al internet y hace una transacción, y luego se va de la computadora del hotel y se olvida de cerrar la computadora, y toda la información se queda ahí. Entonces, mire usted, por un descuido, porque no es eso más que un descuido, todo lo que puede ocasionar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en el manejo del tema informático el día de hoy. Claro, a la par que la empresa privada. Por ejemplo, ponemos el ejemplo del banco. Un banco, ¿no? Cualquier entidad financiera privada pone, como usted dice, ¿no? Esos candados, se blinda para evitar este tipo de vulneraciones. A la par, el Estado también debe hacer lo mismo, ¿no? No hay que descuidar aquello. Yo creo que también de alguna manera hay que ir revisando a nivel del Estado ecuatoriano justamente aquellos candados que eviten este tipo de vulneraciones. Entrando ahora sí de lleno, básicamente usted integra la Comisión Especializada de Desarrollo Económico, ¿no? ¿Cómo va encaminándose el trabajo que desde esta comisión pues están impulsando, César? Gracias, Alberto. Nosotros seguimos trabajando. La comisión es la que hasta ahora en la nueva asamblea ha generado más leyes que estaban ya en la comisión, producto de la depuración y de la revisión de los proyectos de ley tratados por la comisión en el periodo anterior. Sin embargo, pues estas leyes han avanzado y han sido aprobadas. Por otro lado, nos tocó tratar el veto presidencial, que no es propiamente veto presidencial, sino el dictamen de la Corte Constitucional respecto a la ley de transporte. El día de ayer, pues, la comisión presentó su informe a la Asamblea Nacional, informe que permitió, pues, el día de ayer aprobar la ley de transporte terrestre, que es una importantísima ley para el Ecuador, recordando, pues, que esta ley fue tratada durante 4 años en la Asamblea anterior en una comisión especializada temporal, que se tomó 4 años para sacar esta ley. Wow. Buscando consensos y acuerdos, porque al principio no hubo acuerdos entre los transportistas y la ley no se aprobaba, no tenían los votos, porque era una ley conflictiva que, lejos de resolver los problemas, complicaba más las cosas. Finalmente, pues, a través de un largo proceso de sociabilización, de visitas a las provincias, de comunicación directa con los distintos gremios, porque los gremios entre ellos tampoco estaban de acuerdo. Entonces se logró consenso, se logró acuerdos, una ley que es buena para el país, no será perfecta, pero es buena. Es una ley muchísimo mejor que la que estaba vigente,
que permite pues tener tecnología, que permite evitar los abusos respecto a los cupos de los taxis, por ejemplo, como se dio en la ciudad de Quito, que permite la recuperación de los puntos, que permite la capacitación, es decir, una serie, y que permite también sanciones severas para especialmente los conductores de primera clase, que son los choferes profesionales, para que justamente haya seriedad, haya profesionalismo, haya capacitación y haya garantía para los pasajeros, para los peatones, para los señores, para las personas usuarias del transporte público. Así es que una ley importante que el día de ayer se aprobó y la comisión sigue trabajando pues en otros proyectos de ley. Hoy tenemos pues el inicio del tratamiento de la ley del artesano, que quedó también en el archivo y que no se pudo tratar porque los artesanos pidieron en su momento que no se trate esta ley porque no había los incentivos. Habrá que esperar para ver si el nuevo gobierno establece incentivos para la ley del artesano, porque los artesanos tienen incentivos desde hace muchísimos años y no los quieren perder en la ley del artesano. Entonces esto hay que cuidar. Y esto tendría que ser reemplazado con otros incentivos iguales o mejores a los que tienen. Pero también dentro del sector artesanal es importante poner orden, porque hay muchísimas organizaciones artesanales que no se ponen de acuerdo entre ellas casa adentro. Entonces, todo esto es parte de una regularización que tienen que hacer a través de una normativa beneficiosa para un sector tan importante como el artesanal. Ahora, me da la impresión que en la comisión, ¿no?, ustedes le están dando como que le han dado un giro totalmente distinto. Veo gente que, habiendo estado vinculada a la empresa privada, a la actividad empresarial privada, tiene pues ese dinamismo que a veces resulta complejo poderlo poner en práctica en un parlamento, pero que veo que más o menos por ahí va el asunto, ¿no? Por ahí radica, César, el tema de que se haya inyectado pues esa dosis de celeridad en el trabajo que están desarrollando desde la comisión. Sí, no. Hay conciencia en todos los actores en la comisión, porque no todos son empresarios o tienen un antecedente empresarial. Yeah. Más bien un tema de pragmatismo, de compromiso, de trabajo, dejando a un lado el tema ideológico, porque el tema ideológico muchas veces tiene un peso político muy grande y muchísimas veces no nos permite avanzar. Y esto es lo que no está ocurriendo en la comisión. En la comisión hay un consenso, hay acuerdos, hay discrepancias, hay votaciones divididas, pero como en democracia, las mayorías ganan y eso ha permitido avanzar con una serie de leyes. También se aprobó la ley, los textos de ley para la reactivación productiva de Manabí y Esmeraldas, una ley muy importante para reactivar la producción de estas dos hermanas provincias, donde una vez que se termine de aprobar la ley en la Asamblea Nacional, hay que trabajar en los reglamentos para que esta ley pueda ser eficiente, para que pueda aplicarse, para que pueda dar los resultados que se esperan. Así es que realmente en eso estamos, trabajando en beneficio del país. Hoy comparece el ministro de Comercio Exterior, de Industrias, en la Comisión de Desarrollo Económico. Queremos saber cómo van los acuerdos comerciales, cómo avanza el acuerdo con México, ¿no? Cuáles son las ventajas y desventajas. Son temas del Ecuador, son temas buenos para el país, son buenos temas para la producción, para la generación de empleo, para la apertura del comercio, que es lo que necesitamos para que pueda seguir creciendo la economía. Así es que estamos dedicados a eso, Alberto, a trabajar en beneficio del Ecuador. Claro, y qué bueno, me encanta escuchar eso, ¿no? Porque en esto hay que ser pragmático y dejar de lado lo ideológico, porque es cierto, no solamente en la comisión de ustedes, en todas las comisiones especializadas, sí se aferran los integrantes al tema ideológico, ahí no se avanza absolutamente nada. Son las 7:15, Henry Avelino los saluda y tiene otras inquietudes para el asambleísta César Ron Hervas. ¿Cómo está, César? Un gusto poder saludarlo. ¿Cómo le va? Hola, Henry, buen día, qué gusto. Igualmente, son las 7:15 y retomando el tema de la ley de tránsito y transporte terrestre, ¿no? También se ha permitido la regulación ahora de las famosas plataformas tecnológicas, las digitales, ¿no? En las que dan la facilidad para que
la gente pueda conseguir el servicio como lo desee, pero justamente entran ahora a regulación, ¿no? ¿Cómo usted podría detallarnos un poco los beneficios o los contras tal vez que usted le vea en el tema de que estas plataformas aplicadas ahora pasen a ser reguladas por la ANT y por los GATS metropolitanos y los municipales? Bueno, esto se refiere principalmente, Henry, buenos días, antes que nada, un gusto saludar. Siempre el gusto. Esto se refiere antes que nada a la libertad que tiene que tener también el usuario y por otro lado a las competencias que tienen que otorgar los servidores. Y por lo tanto, pues la tecnología es útil, es importante, en el Ecuador se tiene que innovar y los distintos servicios de transporte público, porque esos transporte público, sean privados o afiliados al taxismo, a las cooperativas, es una oportunidad de mejorar, de tener tecnología, de dar el mejor servicio para que el usuario se sienta confiado, esté garantizado de que el servicio es oportuno, es rápido, es seguro. Hay que hablar de seguridad también, es seguro, que llega puntualmente y le dejan en su lugar y no lo asaltan o lo roban o lo pelan. Así es que esto es importante, ¿no? Esto es importante, este es un dictamen que dio la Corte Constitucional, recordando pues que los dictámenes de la Corte Constitucional son inapelables y de última instancia. Muchos actores del transporte no estaban de acuerdo o no están de acuerdo, pero esto hay que explicar bien. Esto no ha sido la comisión, esta no ha sido la asamblea la que está regulando en contra de una posición que podrían tener sectores amplios del taxismo en el país. Esto es un dictamen de la Corte Constitucional y corresponde pues como tal a todos allanarnos, porque dentro de la estructura del Estado ecuatoriano en materia constitucional la última instancia lo tiene la Corte Constitucional y el dictamen que vino de la Corte Constitucional abre este abanico, ¿no es cierto?, para que las plataformas tecnológicas funcionen abiertamente, sean reguladas, sean controladas y generen un mejor servicio, una mejor aplicación para que los usuarios, el consumidor, se beneficie de esta apertura. Sin lugar a dudas, no, es bastante positivo y esperando también la reacción de los otros gremios, a ver si les encanta o no les encanta el tema de que pasen a ser reguladas también estas plataformas digitales. Quería preguntarle ahora, César Ron, asambleísta. César Ron está con nosotros aquí en la mesa de diálogo, 7 horas con 18 minutos. También su opinión con lo que le pasó a la asambleísta Rosa Cerda, que es de conocimiento público, ¿no? Emitió unas declaraciones en las que se las ha vinculado o implicado en temas de corrupción. Ya ella salió a decir que fueron sacadas de contexto, pero queríamos escuchar también su opinión, César. Mire, yo lo único que puedo decir que las declaraciones de la asambleísta Cerda son poco felices. Realmente no hubiera nunca esperado esas declaraciones o esos comentarios de parte de una asambleísta, de una persona. Todos sabemos que aquí tenemos que combatir la corrupción. Entonces, ¿cómo entender que sale una asambleísta a hablar de que si roban, roben bien? Es decir, escondan bien la pillería, ¿no? Hagan corrupción, no se dejen agarrar. Esto no se puede permitir. Yo discrepo con Pachacuti. Pachacuti es a quien le correspondería. Yo no soy de Pachacuti. Mal haría en comentar lo que debe o no hacer una tienda política. Esto está en la responsabilidad de cada organización política, dar respuestas claras al país. Hoy leo en la prensa muy temprano en la mañana pues que Pachacuti habla de esto, de que le han sacado de contexto, de que no quería decir eso, sino lo otro. Mire, lo dicho está. Y las palabras o el agua derramada no se puede recoger. Entonces, creo que es importante por la transparencia de las organizaciones políticas y de la Asamblea Nacional que se aplique el Comité de Ética. Estas cosas no se pueden permitir. Ya vimos en el periodo anterior una serie de problemas que tuvo la Asamblea con legisladores de manera independiente. Los legisladores, ¿qué hicieron? Muchos legisladores, no todos, muchos, llamaron, estuvieron participando en cuotas políticas, en reparto de hospitales, estuvieron involucrados en temas de carnets de discapacidad, en importación de vehículos de alta gama, es decir, cosas que
van contra la ética, contra la moral pública, que tienen que ser sancionados. Así es que si no hace algo casa dentro de la organización política, en la Asamblea Nacional existe un comité de ética. O sea, la Asamblea sí lo puede hacer. Esto está sujeto a sanciones en la Asamblea Nacional. El comité de ética de la Asamblea Nacional debe avanzar y sancionar a un asambleísta que públicamente hace estas desatinadas declaraciones. Y solamente una cosa ahí. No, perdón, Henry, una cosita, ¿no? Pero es que ahí comienzan a tirarse la pelotita, ¿no? Ya dicen del comité, no, es que tiene que ser la organización política la que pida la sanción. Entonces, no va a pasar absolutamente nada. Y solamente por poner un ejemplo, a la asambleísta Anita Galarza, ¿por qué la sacaron de la asamblea? Por el tema de que compartió la tarjeta magnética con el esposo. Por eso es que salió César, ¿no? En aquel momento. Por cuestiones de ética también. No, porque se decía pues que y se la sancionó. Y esto no es por entrar en defensa absolutamente de nadie, porque como comunicadores no es nuestro rol, ¿no? Pero es como un poco para ejemplarizar, ¿no? La magnitud de los claro, el alcance, César, de lo que ha dicho la asambleísta, que nosotros lo hemos revisado también. Estamos que revisamos para no cometer la injusticia, porque también ya enseguida comienza, porque es mujer, porque es indígena, la discriminan por lo de aquí, por lo de acá. Entonces, hay cosas y cosas, ¿no? ¿Cómo hacer que funcione aquello del comité de ética, asambleísta Ron? El comité de ética tiene que activarse, y de acuerdo a la ley de la Asamblea Nacional que fue reformada al Código Orgánico de la Función Legislativa, se creó el Comité de Ética, que tiene varias funciones, no solamente investigar la corrupción o actos de corrupción en la Asamblea, sino que tiene que investigar el buen funcionamiento de la Asamblea y por lo tanto de los asambleístas. Y le corresponde al Comité de Ética actuar, al margen de que la organización política esté adoptando un espíritu de cuerpo para proteger a su asambleísta y desvirtuar las declaraciones manifestando que le han sacado de contexto. A mí tampoco me gusta hacer leña del árbol caído, de ninguna manera. Peor si se trata de una mujer. A las mujeres hay que respetarlas. Pero en este caso, nosotros como asambleístas tenemos que dar ejemplo. El Ecuador necesita un baño de verdad. El Ecuador necesita transparencia. El Ecuador necesita un combate frontal contra la corrupción. Y declaraciones de esta magnitud públicas en el país, ¿no? En vez de combatir la corrupción, están sembrando y están fomentando que se hagan otro tipo de prácticas debajo de la mesa para no dejarse ver, para no dejarse encontrar, para no dejarse agarrar, para no dejarse pillar. Utilice usted en el diccionario cualquier término que le guste más. Pero esto no es así. Esto no es así. Aquí hay que combatir la delincuencia, hay que combatir el robo, hay que combatir la corrupción, y los pillos y los ladrones tienen que ir a la cárcel. Entonces, unas declaraciones de esta magnitud en el país han generado revuelo nacional, revuelo. Sí. No, hoy todo el mundo lo comenta, hay editoriales que lo comentan, hay caricaturas, hay de todo. Pero las cosas en su lugar. Al Comité de Ética de la Asamblea Nacional le corresponde investigar y sancionar a este legislador. Sí, y llega en un mal momento, creemos también, porque vemos el tema fiscalizador de la Asamblea, una Asamblea que trata de limpiar la imagen que dejó la anterior y ¡paf! Vienen este tipo de declaraciones que lo que hacen también es embarrar a los demás. Pero que se investigue, ¿no? Como lo hemos dicho, que se investigue, que ya se sabe que incluso el video completo de todas las declaraciones estaría subido. 7:24 de la mañana. César, le presento una amiga. Wendy López está aquí conmigo. Quiere preguntarle también. César, querido, en otros temas. Oiga, ayer la Asamblea Nacional exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, a que envíe de manera urgente al legislativo un proyecto de ley que derogue el impuesto del 2% que agrava, o que, mejor dicho, que grava los ingresos obtenidos por los microempresarios sin tomar en cuenta los gastos incurridos. ¿Cree que esta petición al presidente de la República, que va de la mano con lo que él prometió en campaña, también apoyar a los microempresarios, apoyar a los emprendedores, pueda ser tomada en cuenta, y cuál realmente sería el beneficio en general para el país? César, por favor. Gracias, Wendy. Este tema se trató en la Comisión de Desarrollo Económico.
Correcto. Fue la Comisión de Desarrollo Económico hace más de un mes que emitió una resolución que era un exhorto de la Comisión al presidente de la República para que elimine el impuesto del 2%. Ayer recién lo hizo la Asamblea, pero ya la Comisión lo hizo hace más de un mes. Y justamente el razonamiento después de la visita a la Comisión de Desarrollo Económico de la directora del SRI es el concepto de impuesto, ¿no es cierto? Todos tenemos que pagar impuestos, el que más gana, más paga. Ese es el concepto básico del impuesto a la renta, pero resulta que a los microempresarios se les está cobrando por facturación. Es decir, usted vende, más paga impuestos, cuando no se sabe si al final del día usted gana o pierde dinero. Entonces, este impuesto ha impactado en la economía popular de los microempresarios. Y en una época difícil de pandemia, el propio presidente en la campaña se dio cuenta de esto y anunció que derogaría el impuesto del 2% a las ventas, porque es el único impuesto a las ventas. Entonces, se distorsiona el concepto de impuesto a la renta cuando se pone a un sector un impuesto sobre las ventas. Yo soy de los muchos que piensan que este impuesto debe derogarse, debe eliminarse. Entendería que después de la resolución de la Comisión de Desarrollo Económico hace más de un mes, el gobierno nacional está analizando esta posibilidad, pero dentro de un paquete de medidas, a través de una reforma tributaria que debe llegar a la Asamblea y que debe ser consensuada. Uno de los temas sería la eliminación de este impuesto. Ayer, políticamente, la Asamblea Nacional aprobó, ¿no?, exhortar al presidente de la República a la eliminación de este impuesto. Me parece muy bien, pero era importante que yo les explique que ya antes, hace más de un mes, la propia Comisión de Desarrollo Económico envió al presidente de la República una comunicación exhortando y pidiendo la eliminación de este impuesto, producto de estos conceptos que estamos analizando. Si aquí se paga el impuesto a la renta, entonces todos tenemos que pagar impuesto a la renta. Entonces, esta discriminación, donde se está cobrando a un sector importante de la sociedad y de la economía un impuesto sobre las ventas, distorsiona el concepto principal general de que todos tenemos que pagar un impuesto sobre la renta y no sobre las ventas. Así es que también hay que poner orden en casa. Creo que es la oportunidad del gobierno de ayudar a los microempresarios, pero me parecería también importante que venga todo esto acompañado de un proyecto de reforma tributaria general, donde se hablaba, pues, entre otras cosas, por ejemplo, de disminuir los costos de la energía eléctrica para abaratar la producción, donde se hablaba de la reducción de los aranceles. Ya hemos visto que esta medida ya el Ministerio de Comercio Exterior la tomó la semana pasada, donde hay una rebaja de aranceles importante a más de 650 ítems que tienen que ver con la producción. Así es. Y entonces sí se han tomado algunas medidas de manera aislada, ya que estaban dentro de este esquema supuestamente inicial de una reforma tributaria. Entonces, si ya se tocó el tema de los aranceles, habrá que esperar para ver qué se hace con el tema de rebaja de tarifas eléctricas para mejorar el costo de producción en el país, para ser más competitivos, y sin duda la eliminación del impuesto del 2% a los microempresarios. 7 de la mañana con 29 minutos. César, agradecerle por haber estado en estos micrófonos. Siempre se nos quedan cosas pendientes, pero vamos a volverlo a molestar. Que tenga un excelente día. Un gusto enorme, Wendy. Gracias, un abrazo César. para César Ron, asambleísta independiente, aquí en los micrófonos de Diálogo en Innovación.